Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy. Yo soy Lynn y soy la líder del sector baterías de Gaia. Nos complace dar la bienvenida a Sarah Goodyear y Doug Gordon, coautores del reciente libro Life After Cars o La vida después de los automóviles. Tengo mi propia copia del libro aquí y son colaboradores habituales del podcast The War on Cars, la guerra contra los automóviles, que se emite desde el 2018. Sara es periodista y escritora y ha cubierto temas de ciudades y transporte para publicaciones como Grist, City Lab y Streets Blog. Doug es productor y guionista de televisión, además de defensor de la seguridad vial en los barrios, más conocido en Internet como Brooklyn Spoke. Antes de comenzar, un par de recordatorios. Asegúrense de que su nombre completo y organización aparezcan en su cuenta de Zoom durante el evento. Pueden usar la función de preguntas y respuestas en Zoom, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla generalmente, o donde están los controles de Zoom. Eh, Cuando colocan la pregunta allí, nos aseguraremos de plantearla durante la sesión de preguntas y respuestas. Como se habrán dado cuenta, este evento se grabará y se compartirá con posterioridad al día de hoy. Si tienen algún problema técnico, comuníquese con cualquier miembro del personal de Gaia a través del chat. Claire y María están disponibles como soporte técnico de Gaia. Para quienes tal vez no estén familiarizados con Gaia, es una alianza mundial de más de 1000 grupos de base, organizaciones no gubernamentales e individuos en 101 países. Su objetivo es impulsar un cambio global hacia un mundo sin residuos, basado en el respeto a los límites ecológicos, los derechos de las comunidades y la justicia ambiental, mediante el fortalecimiento de los movimientos sociales de base. Contamos con un equipo interregional especializado en baterías que promueven soluciones innovadoras como el rediseño de baterías para una mayor durabilidad, el fomento de prácticas adecuadas de reutilización y reciclaje con sólidos estándares de justicia ambiental para minimizar los residuos y evitar daños. Al solidarizarnos con nuestros aliados y dar voz a las personas más afectadas, podemos impulsar un mundo justo de basura cero, centrada en el respeto a los límites ecológicos y los derechos de las comunidades, donde la quema y el vertido se sustituyan por soluciones que prioricen a las personas y al planeta. Con ello, mm, voy a tomarme un momento para contextualizar esto y luego invitaré a Sara y Tag a hacer una breve presentación. Permítame describirles la situación. Un niño que no puede ir solo a la escuela, una abuela que no puede llegar a su cita médica sin pedirle a alguien que la lleve, un barrio dividido por una autopista que se construyó allí, no por casualidad, sino deliberadamente, por diseño, a través de una comunidad que carecía del poder para decir que no. Un río contaminado por la escorrentía de partículas de neumáticos, una ciudad donde cada manzana le dedica más espacio a estacionamiento que a parques, donde el ruido más fuerte en cualquier calle es el tránsito y donde el aire que respiran los niños cerca de las carreteras principales los está enfermando de, de un modo que se puede demostrar. Esto es lo que documenta Life After Cars, no como una polémica, sino como una reflexión profunda con la historia, con datos, con el testimonio de investigadores, activistas y comunidades en todo el mundo. El argumento del libro es contundente. Los autos arruinan la naturaleza, la sociedad y la infancia, y el daño no es secundario, es estructural. Se construyó capa por capa a lo largo de un siglo de decisiones políticas que priorizaron la circulación de vehículos sobre el bienestar de las personas. Y hoy día eh, hay una campaña para descarbonizar el transporte, proponiendo un intercambio directo, sustituir cada vehículo de combustión por uno eléctrico, llamándolo una solución climática. Sin embargo, un mundo con eh, 1.400
millones de vehículos eléctricos aún conlleva la mayoría de los perjuicios que este libro documenta con tanto detalle: el peligro, el aislamiento, la desigualdad, la pérdida de la naturaleza y de la infancia. Y luego está lo que alimenta estas baterías, sus componentes: litio, cobalto, níquel, cobre, minerales extraídos de comunidades del sur global, a las que una vez más se les pide que asuman el costo de la transición de otros. Y permitan ser claros, no estamos en contra de la electrificación, estamos a favor de abordar la crisis climática con urgencia y ambición. Las organizaciones miembros le han dedicado décadas a luchar contra los combustibles fósiles y la contaminación que generan en comunidades que no tuvieron voz ni voto en esta carga. Queremos ponerle fin a eso. Nuestra pregunta compartida con Sara y Doug es más simple y radical, y es: ¿qué pasa si diseñamos para la abuela, el niño, el vecindario, en lugar de para el vehículo? Y la jerarquía de cero residuos comienza con un cambio de sistema. La batería más sostenible es la que nunca se fabrica. La mejor estrategia para evitar daños es el mineral que nunca se extrajo. Ciudades y comunidades diseñadas para las personas, no para los vehículos, y movilidad que no requiere una propiedad privada. Calles devueltas a los niños, a los vecinos y a la vida. De eso es lo que venimos a hablar aquí. Así que entremos en materia. Le voy a dar la palabra a Sarah y a Doug. Gracias, Len. Es un honor escuchar esa presentación y ver cómo has leído el libro. Creo que nosotros no podríamos haberlo descrito tan bien como tú. Lo agradecemos. Probablemente podamos hacer una rápida presentación, unas pocas diapos para contarles sobre el podcast y algunos de los argumentos del libro. Vamos a limitar esto y volvemos luego a mantener una conversación. Voy a compartir mi pantalla, espero que lo puedan ver. Y a ver, nosotros comenzamos el podcast de la guerra contra los autos en 2018. El nombre es un poco confrontativo, pero proviene de la idea que si uno trata de tomar un estacionamiento, convertirlo en una parada de bus, una ciclovía u otro, la acusarán de atacar a los autos. Entonces, al escribir el libro, tratamos de usar un título mm, algo provocador, pero más amable. Eh, Podemos imaginarnos movernos más allá de los autos en el centro del diseño de nuestras ciudades y pueblos. Hay esa posibilidad del cambio uno a uno, pero eso no resolverá todos los problemas. Esa autovía sigue ahí, el tránsito también, y la naturaleza impredecible del ir y venir, y el tiempo y el dinero que cuesta asegurar el automóvil que uno maneja. eh, y los vehículos eléctricos son más costosos para reparar. Eh, las partes vienen de diferentes partes del mundo. Los recursos para estos vehículos provienen de la tierra. Y sabemos que las emisiones de los caños de escape son solo un problema, y los vehículos eléctricos realmente no resuelven el problema. Y tenemos un capítulo en el libro, y Sara lo va a explicar ahora. Una de las cosas que los vehículos eléctricos y los motores de combustión interna comparten: neumáticos. O sea, todos ruedan sobre neumáticos, y estos se degradan, hay que rotarlos, hay que cambiarlos. Esa es una señal de que algunas de las llantas eh, se han desgastado, ya no están allí, y no desaparecen en la nada, sino están en algún lado y terminan en las calles. Y estas partículas plásticas que provienen de los neumáticos llegan a los ríos y arroyos en torno a las calles o a las autovías. En el estado de Washington, los investigadores observaban la muerte del salmón del Pacífico, que es muy importante para las
las culturas indígenas y un símbolo del Estado, y lo que encontraban es que los salmones se morían en masa. ¿Y qué pasaba? No podían realmente saber cuál era la causa, pero vieron una correlación entre mucha lluvia que traían el desove, entonces llovía, el agua iba al río y ahí morían los salmones. Entonces empezaron a mirar las escorrentías de las calles. Y después de años y años, los investigadores en el estado de Washington identificaron la molécula 6-ppd-quinona, que es producto del deterioro de las llantas, de los neumáticos, eh, lo cual es fatal para el salmón del Pacífico. Esto simplemente es un pequeño ejemplo de una de las cosas que no ha sido resuelta mediante la electrificación de un vehículo. Y cuanto más pesado un auto, más rápidamente se desgastan las llantas, como dijimos en el libro. Y eso se mezcla con lluvia y eh, al haber más tormentas también todo termina en los cuerpos de agua. Y las partículas de los neumáticos son dos de las principales causas de las partículas de plástico en el medio ambiente. Generalmente eh, tien- representan un 30% de las partículas de plástico que aparecen en nuestros organismos, en nuestros cerebros, en los organismos de los niños. Así que esto es algo que está afectando la salud de todos los seres humanos. Y el agua, que es nuestro recurso más preciado en el planeta. Sí, nosotros queremos asegurarnos de que la gente entienda esto, porque se habla mucho de EV. La V no significa automóvil, sino vehículo, y hay tantas cosas, trenes eléctricos, buses eléctricos, bicicletas eléctricas, que también son vehículos, y deberíamos observar esto como la alternativa a los motores de combustión. Y el poder de la batería que lleva a mover un Ford 150 que ya se ha descontinuado porque no se vendía bien, pero uno con eso podría construir aproximadamente 300 bicicletas eléctricas con la batería y la potencia que lleva movilizar una pickup. Entonces, si hablamos de recursos limitados, de la huella mínima en la tierra, el extraer minerales, tenemos que pensar en otras cosas como la bicicleta eléctrica y aún el Nissan Leaf, que es un pequeño auto, un Volkswagen o los Tesla, que son bastante pesados. Eso eh, nos permitiría fabricar entre 80 y 200 bicicletas eléctricas. Entonces queremos que la gente piense más allá del vehículo como automóvil. Vehículo puede significar muchas cosas. Seguro que uno no puede estar en contra de todos los autos, ¿no? Y nosotros no lo estamos. Estamos a favor de electrificar todo lo antes que podamos. Si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, tenemos que hacerlo. Si bien en Nueva York, en Portland, en San Francisco, en cualquier ciudad grande o quizás una ciudad un poco más chica también, hay que reducir el uso de automóviles en lo posible, tomar transporte público. En áreas rurales donde no hay ninguna otra opción, y no usar el auto, tienen que ser autos eléctricos. Por ejemplo, los vehículos de servicios, de bomberos, etcétera, esos también deberían ser eléctricos. Y a medida que hacemos esto, también tenemos que trabajar para reducir el uso automovilístico en todos lados, incluso en las áreas rurales, tener buenas líneas de transporte, de trenes, etcétera. Porque como escribimos en el libro, los automóviles son automóviles, el problema son los automóviles y el problema no se puede resolver con otro tipo de automóviles, ya sea que se trate de vehículos autónomos, líneas de tren, etcétera. A nadie le gusta ir a un lugar en tren, caminando y pensando, ah, bueno, esto sería mucho mejor si todos los automóviles fueran eléctricos.
Entonces, este es el panorama de dónde estamos con respecto a la pregunta de este cambio uno a uno, digamos, ¿no? Pero hay que hacer mucho más que eso. Gracias. Y por ahora voy a detener la pantalla. Gracias. Gracias, Sarah Dog. Unas imágenes muy poderosas y ejemplos que nos mostraron con respecto sobre todo al salmón del Pacífico. Y eso también pensar que esa degradación de las llantas aumenta con el peso del vehículo, ¿no es cierto? Pero quisiera volver sobre lo que habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado del reemplazo uno a uno, que ahí falta algo, ¿no? Y por debajo de eso también hay una idea de que es un poco tabú, si se quiera. Incluso es como que no se puede tocar políticamente, sugerir que tenemos que reducir el uso de los automóviles. E incluso entre aquellos que luchan en contra del cambio climático, parece que es tabú sugerir algo distinto a este cambio uno a uno, ¿no? De vehículos eléctricos por los de combustión interna. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede abordar este tipo de temas o preguntas tabú? Bueno, nosotros también nos enfrentamos con el tabú de frente, digamos, y por eso le dimos ese nombre a nuestro podcast, ¿no es cierto? La guerra contra los autos. Y tomar esto, porque algunos piensan que, bueno, la defensa o el ataque al transporte es de algunos activistas un poco locos, ¿no? Pero nosotros realmente creemos que un cambio sistémico es necesario por varios motivos distintos. Y también creemos que, así como con otros sistemas que causan tanto daño a nivel mundial, estamos atrapados dentro de los sistemas como personas y podemos entonces hacer una determinada cantidad de cosas y que lo que es importante para nosotros es que no esperemos que la gente lea este libro y diga, bueno, listo, ahora tiro las llaves del auto y no las uso más. No, porque entendemos que estamos todos en este sistema y muchos de nosotros en Norteamérica, más del 90% de las personas no tienen otra opción. Si quieren trabajar, si quieren ir a la universidad, si quieren asistir a una cita médica, tienen que, en general, usar el auto. La mayor parte de las veces es así. Entonces, eso es algo sistemático que tenemos que abordar y tener compasión por aquellos que están atrapados en el sistema. Entonces, primero, tenemos que decir, sí, yo sé que esto es un poco tabú, es un poco difícil para hablar, reconocer eso, ¿no es cierto? Y decir, sí, te entiendo, lo entiendo. Es algo que da un poco de temor porque las rutinas personales uno no nos puede imaginar cómo se pueden cambiar sin el automóvil, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, bueno, los invitamos a primero confrontar los daños que son tan malos y luego ver quizás esto a través de los ojos de los hijos, quizás. Muchas personas tienen como un despertar cuando ven a los hijos que están atrapados en el tránsito, por ejemplo, o cuando se dan cuenta que uno de los hijos desarrolló asma o alguna otra condición. Esto quizás pueda ser una llamada de atención. Y decir entonces que estamos aquí para responder preguntas, para concientizarlos sobre el sistema, para decirles que no es inevitable, no es la pérdida de la física, digamos, sino que es un sistema que establecieron los humanos no hace tanto tiempo y simplemente porque no haya nadie vivo que recuerde la vida antes de los automóviles. Bueno, es un cambio difícil, conductual, ¿no es cierto? Pero la vida antes de los autos no era hace tanto tiempo. Nuestros tatarabuelos, por ejemplo, o incluso nuestros bisabuelos. Entonces queremos tener la conversación y plantearla. Y esto ha sido realmente muy bueno. Doug, ¿no te parece que ha cambiado? Las cosas han cambiado desde que empezamos a trabajar en términos de qué tan fácil es ahora hablar como a través del tabú, ¿no? Atravesarlo. Sí, sí, cada vez vemos más personas que, aunque vivan en zonas donde se depende de los autos, estuvimos en 27 ciudades, San Diego, Miami, Los Ángeles, Phoenix, en donde se depende mucho del automóvil para la vida cotidiana y uno piensa, bueno, no se puede cambiar esto, pero hay muchas personas que defienden la situación, piensan que no está bien.
A la mayoría de los norteamericanos detestan manejar todo lo que tienen que manejar, aunque digan que les encanta la independencia que les da el auto y que les gusta manejar. Vimos un cambio cultural desde que empezamos a hacer esto. Sara y yo bromeamos todo el tiempo que ahora tenemos que tener la conversación con las personas, ¿no es cierto? En su momento hablamos de hasta el título, porque era tabú, pero ahora no se siente tan así, muchos años después, ¿no es cierto? Incluso 6 meses después de que se lanzó el libro, vimos también que hay bastantes cambios en la administración de las ciudades también, ¿no? En Seattle, en Nueva York. Y entonces la gente empieza a reconocer que el sistema no está funcionando. Y me gustaría también mencionar el debate sobre la atención de la salud, ¿no es cierto? Porque todos tienen, digamos, historias de terror con respecto a la cobertura de salud. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿usted les gustaría pasar la cobertura de salud privada a la nacional? Dicen, ay, no, no, peor todavía. Entonces es una cuestión de que odiamos el sistema y no podemos imaginar cómo puede ser mejor, porque la mayoría de los norteamericanos no lo ha experimentado, pero algunos sí. Entonces eso está cambiando. Bueno, sí, la verdad que hacer una similitud con el sistema de salud también, ¿no es cierto? Es bastante fuerte. También el tabú puede estar en torno de las normas socioculturales con respecto a la propiedad o la titularidad de los automóviles, la industria automovilística. Eso también lo mencionan en el libro ustedes, como que se vende una imagen, la imagen de libertad y de identidad y del estatus social, que esto lo indica de alguna manera el vehículo que uno maneja. Entonces, ¿en qué medida? Cuando uno mira la industria de los automóviles eléctricos y cómo se sigue ese manual, digamos, ¿qué es distinto acerca de la historia sobre los símbolos culturales del vehículo? Bueno, si uno ve la publicidad de los autos eléctricos, nosotros, por ejemplo, los del Super Tazón, a veces se promocionan estos autos eléctricos y nadie habla de de la contaminación, ni del clima siquiera. Era simplemente misma falta de sentido que uno ve en en la publicidad de los automóviles habituales, ¿no? La familia que va rápido y que vence o que supera a todos los demás en el tránsito, o el hombre que se va quizás a la naturaleza, se va a un río con su auto de última generación. Entonces, si hablamos de un canje o de un intercambio uno a uno, bueno, no estamos hablando siquiera de qué es lo que está por debajo del capot o del caño de escape. Simplemente decimos, bueno, este auto les va a dar toda la libertad que uno quiere, pero eso en realidad es una ilusión. Sí, yo no veo una gran diferencia en la forma en que se comercializan o se publicitan los autos eléctricos. Hay un poco de ansiedad quizás entre aquellos que lo hacen, específicamente en Estados Unidos, porque quieren eliminar las preguntas que las personas quieren, seguramente tengan o piensan que tienen, ¿no? Como por ejemplo la conveniencia, el rango o la autonomía. Entonces lo quieren hacer similar a un auto a nafta, pero sin enfatizar que nosotros no vemos siquiera que ellos digan, bueno, esto es mejor para ustedes. Las emisiones de los automóviles no son buenas para uno mismo, digamos, para el titular del auto, ¿no es cierto? Entonces, no dicen siquiera que es un automóvil más sano, más limpio, más verde para la familia. No lo dicen porque tienen un poco de temor y creo que son parte de lo que impide el cambio en la sociedad. Y esto es el temor a lo desconocido. Es por eso que nosotros tratamos de demistificar algunos de estos argumentos y hacerlos quizás más accesibles. En el podcast tratamos de ver cuestiones de la cultura pop, por ejemplo, la publicidad en el supertazón. O cómo, digamos, la gente los ciclistas son mostrados por la industria del entretenimiento, ¿no? Y decirles a las personas, bueno, nosotros entendemos su angustia y hay muchas fuerzas en la sociedad que una analogía en la que yo pienso es la industria de la belleza y las mujeres constantemente reciben publicidad de cosas nuevas que tienen que probar, ¿no? Y todo eso está en realidad
anclado en la angustia. Los que se ocupan del marketing quizás tienen un mayor rendimiento por la angustia, ¿no? Entonces nosotros escuchamos, ah, bueno, con esta bicicleta eléctrica van a tener mucha más libertad, pero la verdad es que no saben plantear esa venta, ¿no es cierto? Voy a decirles que conocí un investigador de Suiza que hablaba, una investigadora que vi, que hablaba de una publicidad en ese país que hablaba de los automóviles de alto rendimiento, con buen diseño, buen estilo, y que él veía algunas marcas en particular como tratando de posicionarse como este es un vehículo de alto desempeño, de alta calidad, y es como un Bugatti, por ejemplo, como un Lamborghini, ¿no? Son muy costosos y están tratando de captar esa visión de que este es el vehículo que les va a dar como onda, digamos. Bueno, quizás podemos cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Mencionamos los grandes desafíos que tiene el escenario político para defender este cambio de sistemas, ¿no? Pero usted mencionó que hay algunos eh, jefes de gobierno o algunos alcaldes que creen en ese cambio. Entonces, ¿qué pasó políticamente? ¿Tienen alguna historia para contarnos acerca de cómo se puede impulsar este tipo de cambio sistemático a nivel político? Bueno, sí, tiene que ver con el liderazgo político. Se ha hablado de esto durante mucho tiempo, pero hay que tener una buena incidencia, una cobertura en los medios para que este tema sea un tema político, ¿no es cierto? Pero al final del día uno tiene que tener el liderazgo correcto para que, digamos, dé el impulso para esos cambios. En Nueva York vimos con el alcalde Bloomberg en el sistema de transporte cuánto cambio rápido ocurrió. Aquí también tenemos un alcalde nuevo en Nueva York que piensa en hablar o en concentrarse en aquellos que toman autobuses y se concentra entonces en el transporte eficiente y no se concentra tanto por ejemplo, los estacionamientos para los automovilistas, ¿no es cierto? Entonces, esa plataforma les da permiso no solo para trabajar con los autobuses, sino para que las calles sean más seguras, mucho más seguras. Sara lo habló en el libro, todos los cambios en París con el ex alcalde Anne Hidalgo y su sucesor. Y esto parece que va a seguir avanzando en este sentido. También hablamos de John Butters, el ex alcalde de una ciudad de la Bahía de California, y el coraje que les llevó o que le implicó cambiar una, digamos, transformar una pequeña ciudad industrializada en digamos, el sueño del ciclista, ¿no? Y ahí se puede recorrer la ciudad con poco uso del automóvil y mucho uso de la bicicleta, ¿no es cierto? Y también tenemos en la ciudad de Kent, en Bélgica, allí pudieron hacer un gran esfuerzo para que la gente se pasara de usar tantos autos a otros medios de transporte, ¿no es cierto? Y hubo mucha resistencia de los medios, de los ciudadanos incluso, de la comunidad, en las reuniones que tenían, incluso la policía. Hubo algunas resistencias para poder, digamos, implementar estos planes de transporte que iban a hacer que fuera mucho más placentero caminar o tomar el transporte público. Pero luego, una vez que entró en vigor ese plan, después de años de planificación, una gran cantidad de personas le preguntó, bueno, ¿por qué no lo hicimos antes esto? ¿Por qué no ha sido así siempre? Entonces, volver a esa idea del temor, ¿no? Hasta que la gente ve el cambio primero. Aquellos que tienen miedo no pueden ser convencidos de que va a ser mejor. Y número dos, aquellos que no saben que las cosas pueden o deberían cambiar, simplemente están allí como en el fondo, ¿no? No hacen que sus voces sean escuchadas. Y cuando se hace el cambio, bueno, se reactiva este grupo de personas que crea una demanda para aún más. Y lo vemos ahora en Nueva York. No se puede imaginar.
no puede ser, no se puede imaginar ahora la ciudad sin el transporte público, pero cuando se lanzó fue un poco controvertido. Entonces todo esto se reduce a un político que tenga la voluntad de hacer el cambio y sostenerlo durante semanas, meses y decir, bueno, esto es bueno. Yo sé lo que va a suceder. Cuando nosotros superemos la primera impresión, todo va a andar bien. Y quisiera agregar que estamos en tiempos oscuros, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la política en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que vemos son personas en el país que vienen a nuestras presentaciones y nos preguntan dónde encontramos esperanza, porque buscan liderazgo, francamente. Y en muchos de los shows que hemos hecho, de las presentaciones, ha habido líderes políticos en el escenario con nosotros que están dispuestos a sentarse al lado de gente que hace un podcast llamado La Guerra contra los Autos en un lugar público y hablar de estos temas. Lo vimos en Denver, en Houston, en Vancouver. ¿Y dónde más, Doug? En Miami, en Austin, Texas, en Atlanta, una y otra vez. Y hay dos cosas que me entusiasman mucho de estos políticos con los que nos hemos encontrado. Una cosa es que son jóvenes, en su mayoría jóvenes para mí, 40 o menos de 35, inclusive de 30 en algunos casos. Y no piden disculpas en cuanto a estos temas realmente, no tratan de ver una manera diferente de enmarcar esto, ellos lo entienden realmente y están dispuestos a estar allí. Y lo otro que me alienta mucho es que durante tanto tiempo la se le quería dar a la gente opciones de transporte más activos, por ejemplo, a través de bicicletas o caminando. Y esos eran visualizados como un problema por los funcionarios electos, pero estos políticos visualizan nuestro movimiento como un electorado al que tienen que servir. Y ese es un cambio radical. Y yo durante periodista he cubierto estos temas durante 2 décadas y ello ha cambiado realmente y me da esperanza porque vemos gente que realmente tiene la fuerza para hacerlo hacia el futuro. Sí, gracias. Los ejemplos que han dado provienen más de escenarios urbanos, ¿correcto? Y con este liderazgo inspirador y fantástico que comentaron, pero cuando miramos una movilidad mejorada, más justa, para aquellos lugares en que no están disponibles estas opciones de transporte alternativas en lugares rurales o países donde no existe la densidad ni la infraestructura necesaria. ¿Qué tipo de cambios de sistema se pueden defender en esos escenarios? Mucho tiene que ver con la zonificación, aún en esas áreas rurales. Muchas tienen centros clásicos con una ferretería, un almacén, un restaurante, una biblioteca, pero muchos de esos lugares se han visto afectados negativamente por ese desarrollo descontrolado, el Walmart que abre cerca de un pueblo o en la carretera y que absorbe toda la vida de esos centros. Pero el revitalizar esos centros de pueblo será realmente importante. A lo mejor uno puede conducir hasta la zona céntrica, luego estacionar el auto y caminar a 3 o 4 negocios diferentes. Esto crea un sentido más de comunidad y de apropiación local, en oposición a algún billonario que puede ir a cualquier lugar.
ahora, como los precios del petróleo están, o de la nafta están muy elevados, también hay que cambiar la manera en que se ve. Pero las bicicletas eléctricas, dependiendo del tiempo, de la época del año, si uno a lo mejor puede ir por el costado de la ruta, por 2 o 3 millas, que no es una gran distancia para una bicicleta eléctrica, para aquellos que sí pueden andar en una bici, pero también tal vez tenga que ver con aumentar los servicios de trenes y de buses a los centros poblacionales más grandes para que puedan acceder a lo que pueden necesitar como atención médica, oportunidades educativas, etcétera. Va a ser un desafío en las áreas rurales, pero va a haber soluciones. Creo que si miramos el pasado reciente, en estos lugares hay menos dependencia del automóvil. Creo que es muy importante. Tuvimos un invitado en el podcast hace unos meses, Anna Sieverts, que es una activista de derechos y eh, escribió un libro que se llama Cuando manejar no es una opción. Y lo escribió desde el punto de vista de personas con discapacidades que no pueden manejar. Muchas personas que tienen alguna discapacidad no pueden manejar. En Estados Unidos de Norteamérica, más del 30% de las personas no tienen licencia de conducir. Muchos son niños, por supuesto, pero otros son personas con discapacidades o capacidades diferentes y también eh, personas mayores que aunque tengan una licencia de conducir, eh, o sea, los hijos ya están viendo cómo sacarle la llave a estos adultos mayores, porque hemos vinculado la independencia a ser propietarios de un automóvil. Entonces, mucha gente, muchos adultos mayores en áreas rurales quedan totalmente aislados y eso realmente les eh, disminuye la calidad de vida, reduce la cantidad de años que viven y pienso que el transporte público es algo que he visto en áreas rurales europeas funcionando de una manera más efectiva que aquí en Estados Unidos o en Japón también, donde hay un mejor transporte público en el área rural. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo? Quiero volver a la idea de Anne Hidalgo, la ex jefa de gobierno de París. Cuando ella hablaba con el electorado, le gustaba enfatizar la calidad de vida. Dice, esto se hace para mejorar la vida de todos. Y cuando uno piensa en un adulto mayor que está en un área suburbana, sin actividades comerciales a una distancia que puedan caminar, y uno piensa que ese adulto mayor está sentado en su casa, se pregunta, ¿esa es la calidad de vida que quiero para mí a esa edad? ¿Es lo que quiero para mis padres? Y esa es la calidad de vida que hay que aceptar. En el caso de los Estados Unidos, que es una nación pudiente, nos tenemos que preguntar, ¿esto es todo lo que podemos hacer por nuestra gente? Acá volví porque se me había desconectado. A ver, más que una pregunta mía, quiero ver algunas de las preguntas que han colocado los participantes, pero Gaia y muchos de los grupos con los que trabajamos nos dedicamos a la contaminación por residuos y justicia ambiental y no estamos haciendo incidencia para el transporte público activo, pero para los que venimos de este sector, ¿hay alguna sugerencia o propuesta de un marco compartido que podría conectar mejor esa incidencia activa en pos del transporte y los movimientos contra la contaminación y los desechos? O sea, ¿y qué podemos hacer nosotros, esos abanderados de basura cero? Sara y yo lo hablamos mucho. Ambos nos involucramos con estos problemas hace
tiempo ya. El movimiento de incidencia en pos de las bicicletas parece eh, muy dominado por los hombres, muy separado, y luego el movimiento ambientalista parece una cosa totalmente separada de preservar áreas naturales. Y no tiene tanto que ver con cambios sistémicos en los estilos de vida personales. Y también el tema de la vivienda. Sabemos que la asequibilidad de vivienda tiene que ver con la densidad y que el estacionamiento de autos aumenta el costo de la vivienda para la gente en un momento dado. Y la asequibilidad de vivienda es todo un problema. Ahora, para aquellos que se enfocan en los residuos, en la quema, en el vertido, yo diría, bueno, pueden hablar de producir bicicletas en oposición a un auto, cientos de bicicletas. Eso sería una manera de reducir la cantidad de residuos y la cantidad de actividad extractiva. Eh, no es solo el litio y el cobalto, es el hierro para hacer el acero, es el plástico, los combustibles fósiles que se necesita para un auto, el vidrio, todas las sustancias químicas, ese olor a auto nuevo, en realidad son sustancias químicas espantosas extraídas de la tierra y que después se lixivian y entran a los organismos. Entonces, si yo no compro un auto, hay menos desechos, porque la bicicleta bueno, yo tengo una bicicleta que es más vieja que mis hijos, o sea, eso dura mucho más. En cambio, los vehículos no suelen durar tanto, salvo que uno realmente se ocupe mucho del auto. Entonces, sí, hay mucho en común con los movimientos estos. Quisiera agregar que el trabajo que enfrenta nuestra generación y todas las generaciones a futuro será la reparación. Y una de estas reparaciones tiene que ver con este desarrollo del Greenfield, de lo nuevo. No vamos a destruir todo lo que no se ha tocado hasta el momento. Nuestro movimiento se centra en eso, diciendo, el uso de la tierra es una gran parte de este problema y el construir nueva infraestructura, nuevas autovías, nuevas calles es muy costoso, costoso para la sociedad de muchas maneras y costoso para los presupuestos de los gobiernos también. Pero si pensamos en cuanto a cómo podemos reparar eh, todo el tejido de nuestras comunidades y cómo podemos construir un ciclo de consumo más sano, que no implique eh, afectar la tierra para después tirarlo nuevamente. Esto es un nivel filosófico sobre el que todos podemos estar de acuerdo y realmente podemos ver el trabajo que nos espera a futuro. Muchas gracias a ambos. Bueno, si volvemos a esto de buscar, evitar la destrucción, quizás quisiera hablar con o tocar la pregunta de Jamie, porque él dice, bueno, los vehículos eléctricos están aquí, no están aquí para salvar el mundo. Y esto parece ser un trayecto, un camino de política que la mayoría de los financiadores, los gobiernos, etcétera, no pueden acordar y evitan, digamos, los desafíos al modelo capitalista. Entonces, quizás los modelos de transporte público sean menos rentables. Y entonces su pregunta es, ¿cómo abordar la convergencia de intereses que están impulsando los vehículos eléctricos en contraposición
a, bueno, el transporte público que es menos rentable. Bueno, primero, tenemos que ver si esto es un tema del socialismo. Es difícil de abordar esta pregunta porque nosotros estamos atrapados en una situación en donde la industria automovilística es enorme y es una gran porción del PBI del país. Pensamos que hay que tener una transición justa, no es que a la gente hay que despedirlas de sus trabajos y listo, ¿no? Bueno, digamos que a diferencia de la gente que desarrolla la IA. Entonces, creo que es un largo trayecto, pero personalmente pienso que el transporte público tiene muchas de las respuestas que necesitamos. Si uno piensa, por ejemplo, en la forma en que las fábricas de Estados Unidos fueron reequipadas durante la Segunda Guerra para producir materiales de guerra en lugar de automóviles. Luego, al final de la guerra, se dieron cuenta, bueno, necesitamos darnos, ver qué podemos construir. Bueno, quizás podemos construir más autos porque tenemos esta capacidad que si no, de lo contrario, no se va a utilizar. Y ese fue parte del impulso que se le dio a la segunda ola, digamos, de la popularización automovilística. Entonces, tenemos que, creo yo, desarrollar campañas más sostenibles y coherentes que aboguen por el transporte público, que no es tan popular aquí en Estados Unidos. Y mucha de la capacidad de estas entidades industriales que existen podría ser utilizada para construir trenes de alta velocidad o bueno, o transporte público. Hay mucho por hacer allí. La idea de que esto es un grupo de hippies nomás que se quieren sentar debajo de un árbol y comer cereales, no tiene que ver con esto, no. Nosotros sabemos que hay que construir, sabemos que hay una necesidad de construcción y estos sindicatos, estos trabajadores pueden encontrar trabajo, pero hay que ver, hay que decidir qué es lo que uno quiere construir, ¿no? Es claro, aquellos que desarrollan y crean los trenes, por ejemplo, los de Nueva York, son trabajos muy buenos y uno puede tener una familia, estos trabajos les dan beneficios y uno se puede jubilar con ese trabajo. Entonces, con respecto a la rentabilidad en nuestra sociedad, hay otra pregunta. Y claro, los autos son rentables, la industria automovilística es muy importante, pero ¿para quién? Para un pequeño grupo de accionistas que, bueno, los norteamericanos que son titulares de acciones, que están, digamos, tienen su fuente de ingresos y eso ahora se transforma en nuestro problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los suburbios? Todas las carreteras que se construyen necesitan la infraestructura que hace que uno necesite cada vez más carreteras para financiar, ¿no es cierto? Entonces, no es esto así con el transporte público, por ejemplo, o con una bicicleta, digamos, un andarivel para bicicletas. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿a quién beneficia esto? No es a la gente. Por ejemplo, aquí, cuando el gobernador Hochul aprobó la ley, hubo un mapa que estableció quiénes se estaban beneficiando con la descongestión de los automóviles, pero había quizás algunas ciudades que empezaron a usar transporte público y entonces algunas otras ciudades construyeron los trenes y no estaban ubicadas ni siquiera cerca del área metropolitana de Nueva York. Entonces tenemos que ver, así como hay fábricas en Detroit, en Carolina del Norte y en otros lugares que están construyendo automóviles eléctricos, tenemos que recapacitarlos, reequiparlos para que se puedan fabricar trenes. Sí, hay muchos argumentos muy, muy sólidos y poderosos allí. Las próximas dos preguntas tienen que ver con otra cosa. Una es, ¿tienen una idea acerca de los automóviles
eléctricos que crean desperdicios en el proceso de fabricación. Bueno, creo que lo que tratamos de ver en nuestro podcast es tomar una pausa y preguntarnos o decir, es un poco absurdo que para trasladar a una persona que pesa entre 150 y 200 libras se necesite un vehículo de 5.000 libras, digamos. No importa cómo sea que esté alimentado, puede ser que el combustible sea aire o quizás algodón de caramelo, ¿no? Pero si para un vehículo que dura 10 años, si tienen suerte, hay mucho desperdicio en el proceso de fabricación, mucho tiene que ver con el carbono y el proceso de fabricación, el transporte de esos automóviles en buques, aunque sean automóviles eléctricos, los barcos tienen combustibles que es diésel y eso, bueno, contamina. Entonces, si uno daña la herramienta de la batería de un automóvil eléctrico, es como si se dañara el auto, ¿no es cierto? Ahora, no es lo mismo cuando pasa eso con la bicicleta, es más fácil reemplazar una bicicleta que reemplazar un auto, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos puntos donde se crea desperdicio en el proceso de fabricación. Y como usted mencionó en en la presentación, Lynn, hay comunidades vulnerables de donde se extraen los recursos. Entonces, tiene todo ese desperdicio que se produce en el lugar de extracción que va a incluir, bueno, el fondo de los océanos y en un ambiente que es muy, muy frágil, donde nosotros quizás ni siquiera lo terminamos de entender y vamos a empezar a destruirlos antes de conocerlos. Entonces, esto es algo que me preocupa mucho. Y sí, hay una gran cantidad de desechos en todo esto. Y como dice Doug, es totalmente desproporcionado con respecto a lo que se necesita. Creo que uno de los anuncios durante el Supertazón, uno de los sponsors, es una empresa que se llama WeatherTech, que fabrica distintos accesorios para el automóvil, para proteger las alfombras, o quizás el lugar donde se ponen las tazas. Entonces uno piensa en esto, por ejemplo, donde se pone la taza, ¿no? Y tantas cosas, tantos accesorios que todos tienen en sus automóviles. Ese nivel de desperdicio simplemente es, la verdad, sobrecogedor. Quizás, la verdad que es demasiado sobrecogedor para pensarlo, pero es un proceso en el que se generan muchos, muchos desperdicios y tenemos que usar menos, no convencerlos de que usar la misma cantidad y ponerle otro rótulo es algo bueno. Tal vez si nosotros miramos hoy, estamos pensando en la superproducción de baterías para los automóviles eléctricos. Estamos pensando entonces en un reemplazo uno a uno, pero lo que se ve en la industria es que estamos produciendo dos, tres o cuatro veces más cantidad de baterías que las que necesita el mundo. Y esto es impulsado por tantos factores. Entonces estamos haciendo como un efecto multiplicador. La economía está yendo en la dirección de esta multiplicación, que es lo contrario de lo que queremos, ¿no? Y también con respecto a los desperdicios, Sara mencionó quizás la angustia que algunas empresas automovilísticas tienen al tratar de convencer a las personas a pasarse a los automóviles eléctricos y parte del motivo por el cual la batería es tan importante, no solo para tener un gran peso en el automóvil, sino para satisfacer esta ansiedad, esta angustia de la autonomía del auto. Las personas tienen pues, quizás viajes largos para trabajar, pero en general uno va al colegio de los hijos, al supermercado, y todo eso está cerca del hogar. Entonces, dado que muchas personas pueden cargar sus vehículos en su propio garage a la noche, y digamos, no se llega a hacer un viaje de 300 millas por día, digamos, no se hace regularmente. Entonces, allí también hay desperdicio con el tamaño de las baterías. Si todos necesitamos manejar, podríamos estar manejando vehículos más pequeños, eléctricos, que no tienen que tener estas especificaciones del Tesla, ni siquiera de otras marcas. Pueden ser mucho más pequeños si podemos aceptar que no estamos manejando
tanto como pensamos que necesitamos manejar. Bueno, sí, baterías, menos baterías y baterías más pequeñas. La última pregunta de Sheila es, ¿qué piensan con respecto a la seguridad en relación con el transporte? Algunas personas no se sienten a salvo caminando en algunas áreas o quizás andando en bicicleta o que sus hijos vayan caminando a la escuela. ¿Qué piensan de eso? Bueno, justo hablaba con un padre esta mañana de este tema. En mi barrio, el motivo por qué los chicos no van a la escuela caminando, los padres no quieren, ahí está el mito del extraño, ¿no? Pero a veces se torna peligroso porque hay muchos autos. Me lo dijo un padre y una madre esta mañana. Me dijeron, no quiero que mi hijo de 9 años que puede caminar, no quiero que camine en la mejor ciudad para peatones que tenemos en Estados Unidos, que es Nueva York, porque es muy peligroso y hay muchos, muchos autos. Este es un tema de seguridad. Claro que la realidad es que el lugar donde uno va a recibir una lesión es manejando. Es lo más probable, esa es una realidad. O cuando uno está quizás encontrándose con el auto de otra persona. Esta es la mayor causa de muerte para los niños a nivel mundial. Entonces, habiendo dicho esto, decididamente hay lugares en los que mm, la gente no se siente segura caminando o tomando transporte público. No creo que el auto sea la solución para esto. Es como cuando a la gente le preocupaba enfermarse de COVID y entonces todos empezaron a comprar automóviles en Nueva York y yo dije, bueno, parece que el auto es como un equipo de protección personal y uno no puede tener 8 millones de personas manejando en la ciudad porque la geometría en realidad deja de funcionar a ese punto. Entonces, si nosotros invertimos en el transporte público, van a ver que si uno tiene quizás mejor frecuencia en el transporte público, entonces se torna más seguro. Si hay mayor cantidad de gente andando en bicicleta, es más seguro. Si hay más peatones, caminar se torna más seguro. Entonces, es la desinversión en el ámbito público que ha causado esta inseguridad. Y el remedio no es que todos se vuelvan a sus fuertes, digamos, y que la calle esté vacía, sino que el remedio es que la calle sea un lugar donde muchas personas quieran estar y hacer que el transporte público sea apto para las personas también. Y con respecto a esto también, nunca estamos señalando a los individuos, a las personas. Si no se sienten seguros, si no es seguro, y hay muchos lugares que en este país especialmente, donde caminar hacia la escuela es casi imposible porque no se puede cruzar la calle, hay que cruzar calles de 6 andariveles y los padres no quieren que hagan eso sus chicos, o la frecuencia del transporte público es muy baja. O quizás es tarde y una mujer no quiere estar allí esperando en la oscuridad del subte o del autobús, esperando quizás que el autobús llegue y quizás llega tarde. Entonces, si uno mira los lugares donde las personas usan el transporte público o andan en bicicleta y piensa por qué, las preocupaciones ambientales y las de seguridad no llegan a los números, a los que están más arriba, digamos. Lo hacen, por ejemplo, en Copenhague. ¿Por qué andan en bicicleta? Porque es la forma menos costosa, más rápida de moverse de un lugar a otro. Entonces, el objetivo que estamos tratando de hacer que sigan los gobiernos es que el transporte público, la bicicleta y la caminata sea algo que cuando uno sale de su casa sienta que es la forma más fácil que tiene la menos fricción. No hay que ver un cronograma, no hay que pensar en la seguridad. Simplemente uno se sube a la bicicleta o camina hacia la esquina, se sube a un autobús y listo, ya empieza el camino. Entonces, no nos interesa darles un discurso a las personas. Queremos, digamos, elevarlos y no tirarlos para abajo. Bueno, la verdad que es una linda, linda nota para terminar. Muchas gracias, Sara y Doug. Gracias a aquellos que se han conectado también para la conversación que hemos tenido. Vamos a compartir la grabación y algunos recursos adicionales. Van a ver que en el chat
Mis colegas han puesto algunos links de algunos sitios web donde pueden quizás escuchar a Sara y a Doug, el podcast, y cómo pueden también adquirir el libro La vida después de los automóviles. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros o con ellos, se las van a poner allí en la pantalla. Bueno, están acá, ¿no? El mío está aquí, el de Lien, noburn.org. Gracias, gracias Sara y Doug. Ha sido hermoso, un gran placer hablar con ustedes y recobrar nuestras esperanzas, ¿no? Con respecto a la posibilidad de un cambio. Con esto me despido. Gracias, gracias Lynn y gracias a todas las personas que se conectaron. Y sigan trabajando también. Solo se puede hacer si trabajamos juntos.